¿Cómo están? Bienvenidos, soy Lilia Amorós y les doy la bienvenida a Entre Voces. Este podcast nació desde el corazón de la Sociedad Bíblica de México para tener invitados que nos platiquen su historia de vida, que nos compartan cómo es que ven a Dios desde su punto de vista y por supuesto desde el punto de vista que hay que verlo y muchas historias más. El día de hoy tenemos un padrino muy especial porque él es un joven que se dedica a crear contenido en redes sociales, que tiene conocimiento de la palabra de Dios y que llega a millones de personas en todas sus redes sociales. Pero vamos a presentarlo de una vez. René Casarrubias, ¿cómo estás? Hola, René? Mucho gusto por invitarme. Estoy muy gracioso de aquí. Gracias a ti por haber venido y por ser el padrino de este podcast, que bueno, pues ya de aquí nos vamos a arrancar con muchos invitados más. Excelente. Oye, René, eres un joven, muy joven, casi de la edad de mi hija, y ya tienes millones de seguidores. Primero quiero preguntarte si cuando empezaste a hacer contenido en tus redes, ¿pensaste en la cantidad de seguidores que ibas a tener o por qué empezaste a hacer contenido? Es muy buena pregunta. Uh-huh. La verdad es que yo siempre conocía más o menos de Dios, tenía el conocimiento, pero 100% creo que fue por voluntad de Dios que Él quiso ponerme ese deseo de acercarme a Él. Y más que los seguidores, también justamente me gusta verlos porque son personas, ¿no? Dios se preocupa por cada uno de esas personas porque tienen alma y a fin de cuentas Dios no quiere ver a ninguno que, como dice, que perezca, sino quiere que estar cerca de Él y tener una relación y que lo conozcan. Uh-huh. Sí, o sea, tú pensaste más bien en eso y lo demás fue añadidura. Sí. Fueron llegando y como tú dices, así no solo son personas y seguidores, sino son personas que tienen un alma y que los alcanzas. Pero hablar de Dios, René, en un mundo como está ahora, antes creo yo era más difícil. Hoy hay una apertura, ¿no? Donde la gente pues puede hablar libremente, pero suele ser complicado porque obviamente vas a tener haters que te van a decir, oye, ¿tú qué sabes? ¿Tú por qué hablas de eso? Y vas a tener gente que le va a encantar que lo hagas. ¿Cómo manejas esto? ¿Cómo manejas a los que sí están de acuerdo contigo y a los que me imagino te tiran comentarios que no? Bueno, yo he tenido la experiencia de que las personas que más podrían ofenderse o los haters, considero que son las personas a las que más les lleva el evangelio. O sea, como que ellos, ¿por qué les importa tanto? Porque una persona puede no importarle y dejarlo así, pero las personas que más ofenden, a fin de cuentas, considero que es el Espíritu Santo trabajando y peleando, a fin de cuentas, con la carne, esa batalla espiritual que hay. Claro, seguramente son los que más dudas tienen o los que entra a esta batalla, como dices, de, ay, ¿por qué estoy escuchando esto? Y me llegó justo en el momento que yo estaba haciendo tal cosa. No sé, sí. ¿No? O sea, seguramente es un mensaje que así es. Pero algo que me encanta que tú haces es que tomas esta acción. O sea, no nada más creas contenido para redes, sino sales a la calle a compartir el evangelio, que tal cual es el mensaje que Jesús nos dejó. Sí. Entonces, salir a la calle, ¿cómo te ha funcionado a ti? Deja tú funcionado. ¿Cómo te ha confrontado a ti como ser humano y con las personas? Pues la verdad es que yo siento que soy una persona, yo, René, en mi carne, soy una persona muy introvertida, considero así. O sea, la verdad, a mí nunca casi me ha gustado relacionarme con las personas, pero el Espíritu Santo es el extrovertido. Entonces siempre antes de hacer algo, siempre está esta dualidad en mí, pero es más de justamente el Espíritu Santo y también tienes que tener en cuenta lo que podría pasar, porque obviamente la Biblia dice que cuando lo haces, o sea, está el ejemplo de los profetas menores de Jeremías, de Isaías, cómo los perseguían, pero a fin de cuentas yo tengo mucha fe de lo que dice Dios de mí, las promesas que tiene para mí, y una de ellas es, aunque quizá no pueda sonar tan bonito, dice, no temas a los hombres, no temas a los que pueden quizá destruirte el cuerpo, no pueden tocarte el alma, a fin de cuentas. Y es fuerte esa promesa, ¿no? O sea, sí. Digo, imagínate lo que estás diciendo, que pueden tocar tu cuerpo, pero no van a tocar tu alma, que al final tu alma le pertenece a Dios. Y tienes toda la razón, porque sí, yo te conozco por fuera y no pareciera que fueras una persona que te dediques a hacer contenido porque, como tú dices, eres introvertido, sí. Pero me encanta que lo haces con un conocimiento que tal cual lo estás diciendo. Para la gente que nos está viendo y que quizá no sepa qué hace el Espíritu Santo, René, porque muchos no saben.
¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Por qué es que tenemos al Espíritu Santo? Pues claramente, primero se tiene que entender qué es Dios, ¿no? Desde el principio de las Escrituras se muestra cómo Dios crea las cosas, Dios utiliza a Jesús, Jesús crea todo, también se habla del Espíritu Santo, pero creo que también no tomamos en cuenta mucho al Espíritu Santo. O sea, quizá nomás podemos ver Dios Padre, está todo enojado, Jesús es más tranquilo, el Espíritu Santo es pues el Espíritu Santo, o sea, algo que vino extra, ¿no? Pero el Espíritu Santo, realmente algo que me gusta, se habla en las Escrituras de que cuando Jesús resucita y se le presenta a sus discípulos, primero ve que todos están tristes porque no cumplió las expectativas que ellos pensaban, pero entonces Jesús viene y las personas no lo reconocen. Entonces Jesús camina con ellos alrededor de muchos kilómetros y a final de cuentas solamente les dice que para él es mucho más importante abrir las Escrituras, porque el versículo en Lucas 24 dice, empezando desde Moisés, habla de los primeros libros de Moisés, que nosotros podríamos leer el Viejo Testamento y pensar que solamente vemos al Dios que castiga y juicio y esto, pero no, o sea, Jesús empieza abriendo los primeros 5 libros y dice, para mí es mucho más importante que me vean las Escrituras que me vean físicamente. Entonces el Espíritu Santo simplemente también se puede ver en Génesis, que es el plan desde el principio que Dios tuvo para nosotros, porque cuando el hombre, Adán y Eva, comen del fruto y Dios ve su caída, también hay una parte que habla en plural. Me gusta mucho cómo Dios habla en plural en Génesis, no habla como una persona, sino habla en plural. Dice, hay que hacer ahora nosotros que ahora coma del árbol de la vida, que se refiere al Espíritu Santo. Entonces, para que esté con nosotros. Entonces, desde ahí se ve el plan que tiene para nosotros, y yo creo que nada más definir el Espíritu Santo como Dios, pero más que nada es el acceso que nosotros tenemos a Dios, porque sin Él, pues, por nuestras propias fuerzas no podemos acercarnos a Él. Wow, es que lo acabas. Aparte, me encantó lo que dijiste, que describiste genial, que esta idea, cuando no conocemos bien y no hemos leído las Escrituras, esta idea la tenemos casi todos. O sea, Dios es un Dios que está enojado y que nos va a castigar y que se enoja de muchas cosas, ¿no? Jesús pues Jesús buena onda, vino, nos compartió, sanó enfermos, o sea, como que estas ideas. Y como bien dices, a veces no tenemos este conocimiento de qué significa que reconocer a Cristo como el Hijo de Dios y el Salvador te hace que el Espíritu Santo habite en ti. Entonces, imagínate, tienes al Espíritu Santo habitando en ti. O sea, es algo que quizá no podemos comprender hasta que... Yo creo que es algo que te tiene que pasar a ti, o sea, reconocerlo personalmente, René, porque por más que te lo cuenten, si tú no te cae el 20, te lo voy a decir así como en el lenguaje coloquial, no vas a poder saberlo, ¿no? ¿No es cierto? Eso es algo muy personal, el Espíritu Santo, creo. O sea, no es algo que alguien te pueda venir y contar. Es algo que tú tienes que reconocer, sentir, ¿o no lo crees así? Pues más que nada de sentir. ¿Discernirlo? No creo que sea tanto de sentir las cosas, porque si yo le digo a una persona como quizá yo siento al Espíritu Santo y esa persona no lo siente de igual manera, podría pensar que no tiene el Espíritu Santo. O sea, realmente el Espíritu Santo es, como dices, convicción. Es tener fe en lo que dices, porque pues sí va a haber veces en donde no es que lo vayas a sentir, ¿no? Donde quizá no te vayas a sentir bien al leer la Biblia, quizá no te sientes feliz, pero justamente la Biblia menciona muchísimo que sin fe no puedes agradar a Dios. Entonces, fe, que es simplemente darte certeza de que ahí está contigo, o sea, certeza de que Dios está ahí. Sí, sobre todo se vienen situaciones en la vida de las personas que son cuando tu fe tambalea, porque todos luchamos con esto, situaciones a lo mejor de carencia, de enfermedad, de pérdidas, en una vida, en un mundo caído, en donde empiezan a suceder cosas, y es muy fácil que ahí tu fe tambalee, ¿no? Que digas, ¿dónde está Dios? O sea, si yo lo busco diario, y quizá mucha gente está en esa situación, todos los días le digo, todos los días le pido, porque la gente le pido todos los días, ¿no? O sea, como que es lo que todos pensamos, ¿no? Pero justamente creo que es el Espíritu Santo el que te mantiene en esta fe, en decir, yo sé que Dios está conmigo a pesar de todo lo que esté viviendo o a pesar de todo lo que esté viendo, ¿no? O sea, creo que es más o menos así. Sí, pues creo que a fin de cuentas hay solamente una verdad, y es que tarde o temprano algún día vamos a estar frente de Jesús y de Dios, y vamos a tener que justificarle todo lo que hemos hecho, pero no en forma de miedo,
sino a mí me gusta mucho porque igual en el Viejo Testamento se menciona mucho esta parte de juicio, ¿no? Se muestra en Babilonia, se muestra varias ciudades que juzgan a Jerusalén, pero el tiempo que le toman, que Dios le da a esas personas, es casi el mismo tiempo que Dios nos da de vida a nosotros. 75 años, 80 años, de que le da a las personas en el Viejo Testamento que se arrepientan. Entonces, la verdad es que va a haber un momento en el que vamos a estar delante de Dios y simplemente va a ser, yo lo veo más de, ¿quieres tomar un abogado o no quieres tomar un abogado? Y el abogado simplemente es Jesús. Claro. Y el 100% te va a poder justificar, pero si no quieres tomarlo, entonces tú mismo vas a tener que ser tu propio abogado. Y si tú mismo te quieres defender, no vas a poder. No va a funcionar. Ay, justo esta pregunta, o con esta reflexión quiero seguir. ¿Cómo poder reconocer a Cristo como nuestro abogado? Que te digo, para muchos este conocimiento pues es un conocimiento que te llega, que si no lees las escrituras no vas a saber por qué Cristo es el Cordero, porque llamamos muchas formas, ¿no? Entonces, luego este conocimiento de repente un día te llega. Por ejemplo, te voy a decir a mí, algo que me pasaba de niña, yo tenía una Biblia en la sala de mi casa que mi papá me compró en tomos. Sí. Y yo me acuerdo que la leía y no la entendía nada, René. Nada, ¿no? O sea, yo decía, ¿qué estoy leyendo? No sé. Y comprendí que el Espíritu Santo, cuando entonces entendí quién era Cristo, quién era Dios y quién era el Espíritu Santo, como que se te cae una venda de los ojos. No sé si alguna vez a ti te pasó y alguna vez de niño leíste la Biblia y no la entendiste y le empezaste a entender después. ¿Alguna vez te pasó esto? Sí, la verdad yo creo que hasta recientemente. O sea, hay veces en donde no entiendo nada, pero lo vuelvo a leer después y lo entiendo, pero yo lo veo más de que quizá hay algunos versículos, algunas partes de la escritura que Dios no quiere revelar todo el día de hoy porque es no para la versión de ti el día de hoy, sino para quizá la versión de ti el día de mañana, quizá para la versión de ti en 9 meses. Entonces, la abstinencia que Dios nos pone de conocimiento nos hace tener fe en las situaciones el día de hoy. Wow, eso está maravilloso, es cierto. No todo quizá Dios te lo va a revelar en un momento, ¿no? O sea, a lo mejor te va a dosificar las cosas, te va a ir dando así de gotita, como dice la escritura justamente, ¿no? Que comienzas como un bebecito, tomando lechita, sí. Y pues vas creciendo. De bebé no puedes comer carne, ¿no? O sea, tienes como que ir poco a poco, ir aprendiendo y entonces vas creciendo en sabiduría y vas creciendo en todo. O sea, sí. Tiene que ser gradualmente. ¿Así ha sido tu crecimiento? Sí, pero la verdad yo creo que la verdad hay muchos bebés todavía. Ay, no, o sea, deberíamos de ser ya más maduros espiritualmente. Tienes pero justamente razón. Pablo nos dice, tú por estas cosas... Quédate de bebé. Sí, o sea, tú por estas cosas sigues siendo bebé y menciona mucho envidias, conflictos y divisiones. Ahí uno se puede dar cuenta si sigue siendo bebé espiritualmente. O sea, por ejemplo, a ver, si tú sigues teniendo conflictos, envidias, división con la gente en general, ahí es donde puedes ver qué tan maduro no estás. Sí, más como con el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque justamente puede haber gente con la que puedas discutir que no conoce el evangelio y tampoco lo veo mal porque tenemos que poder defender lo que creemos, ¿no? Pero justamente si hablan del mismo cuerpo, tú te estás dividiendo, pues, o sea, es más como examinarte de qué está pasando ahí contigo, con tu vida. Wow, es que en verdad es una tarea. Yo creo que el caminar con Cristo, el caminar con Dios, es de todos los días, René. O sea, es un compromiso diario. O sea, no puedes un día dejar de hacerlo. O sea, yo lo veo como ir al gimnasio. Si un día dejas de ir al gimnasio, pues deja de crecer tu músculo. O sea, la parte espiritual de nuestra vida creo que es alimento de todos los días. Y también, como dices, a lo mejor muchos ya no quieren crecer más. O sea, a lo mejor hay mucha gente que dice, no, ya me quedo yo aquí porque el compromiso se vuelve cada día mayor. ¿O no lo sientes tú así? Pues, de cierta manera, hasta podría ser que no, porque la verdad es que se ve también, pues desde el principio de las cosas, como yo veo mucho la caída de Adán, ¿no? ¿Cómo fue la caída de Adán? Cayó, ¿no? Pero yo me quedo pensando y siento que se retoma y se compara con Jesús que nos dice, no se preocupen por nada, pero es como, o sea, Adán primeramente tenía un trabajo que era nombrar a los animales, Dios le dio un propósito, pero considero que cuando cayó, él no estaba afanado por nada. Siento que la única cosa por la que se preocupaba era la relación que tenía antes con mi padre. ¿Cómo puedo recuperar esa relación con mi padre? Entonces, realmente, si vemos el Padre Nuestro, Dios nos dice que nada más nos preocupamos por una cosa, que es pedir la comida del día de hoy.
Yo creo que Adán entendía muy bien que simplemente tenía que preocuparse por dos cosas, que era primero por la relación que tenía con Dios y segundo por la comida. Ujú. Entonces realmente no es que él tuviera que estarse esforzando, sino que Dios hace todo el trabajo, porque igual puede estar viviendo de dos maneras distintas ante Dios. O sea, está bien, como dice Pablo, o sea, yo he trabajado mucho más que todos. Ujú. Yo sé el esfuerzo que he hecho, Ujú. pero él entendía, él decía, yo sé que no es por mí, yo sé que es la gracia de Dios en mí. Y te puedes tener dos perspectivas. Puedes pensar, si estoy haciendo yo las cosas, estoy haciendo yo el esfuerzo, y puedes tú tratar de acercarte a Dios, pero realmente ese esfuerzo va a ser mal. O sea, no, realmente Dios no le va a agradar ese esfuerzo. Pero cuando tú entiendes que tienes ese esfuerzo y dices, no es por mí, sino es por la gracia de Dios en mí, ahí es cuando realmente creces. Y no es que crezcas más por leer la Biblia, no es que crezcas más por orar, no crezcas más por ayunar, sino creces más simplemente por la relación que tú tienes con Jesús. ¿Creces más por rendirte, René? Por dejar de querer ser, como bien lo acabas de decir, tú el que ordenas tu vida y entregarle las cosas a Dios. Más, Entregarle, o cómo es, o sea, esto te lo pregunto por la gente que nos ve, sí, porque a lo mejor la gente dice, bueno, ¿qué hago? Casi todo el mundo quiere luchar en sus fuerzas, lo acabas de decir, sí, y cree que todo lo que tiene en la vida es por él mismo, por nosotros mismos. O sea, sí. es que me esforcé para esto, para el otro. Entonces, lo que debemos hacer es rendirnos a entender que, como bien lo acabas de decir, el que hace todo es él. Sí. Nosotros lo que tenemos que ocuparnos es en mantener esta relación con Jesús todos los días. Sí, hay una frase que me gusta mucho que dice que cuando nosotros nos alejamos de Dios, eso sí es por nosotros y por nuestras acciones, pero regresar a Él es más por que Él nos quiso regresar. Es por Es su más gracia. por él que por Es nosotros. más que por Él, por nosotros. Claro, eso no lo dudo. O sea, yo creo que hay un día o sea, que Dios tiene esa misericordia de regresarnos cuando a lo mejor ve que estamos ahí ya perdidos y yéndonos tal cual como dice el Salmo 23, ¿no? Como somos unas ovejas y él es el pastor. Y entonces precisamente él va con este cayado a jalarnos del precipicio Sí. y a traernos de nuevo y a empezar a entender que con él estamos bien, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más trabajo te ha costado a ti de compartir la palabra de Dios? Yo creo que algo que he estado aprendiendo recientemente es que yo no soy el salvador de las personas. Y más que nada, o sea, puede haber gente que crea en Dios y tiene una relación con Dios, pero puede ver a sus alrededores y quizá puede ver gente que se preocupa por la gente genuinamente, ¿no? Trata de invitarla a la iglesia, ora por ella, no pasa nada. Pero como que esa parte de entender que no es cuando tú quieras, sino es cuando Dios quiere, pero en ese momento obviamente sí les puedes decir, no, les puedes compartir, pero más que nada es reflejar con tus acciones cómo es Dios, cómo es Jesús. No porque, o sea, tú puedes decirles, pero si no actúas como Jesús actuaría, entonces, ¿qué es lo que le va a traer a esas personas igual? No, lo siento más yo como, o sea, Dios lo hace cuando Él quiere, pero es mucho más sencillo cuando aparte de eso, la gente puede ver a Jesús en ti. Y siento que no estamos reflejando eso porque no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, que es no por nuestros esfuerzos, sino porque Él simplemente vive en nosotros. Es que lo que dijiste está maravilloso. Lo que pasa es que la mayoría, cuando llegamos o conocemos de Cristo por primera vez, y lo digo porque yo lo hice, te sientes tan enamorado, tan deslumbrado, tan todo lindo, que quieres salir corriendo a compartir. Y como dices, tú no eres el Salvador, tú no, es Él, ¿no? Y yo creo, y tú lo acabas de decir muy bien, que la mejor manera de compartir el evangelio, que son las buenas nuevas, pues es dejando que Jesús se refleje en tu vida. Porque, pues sí, muchas veces tratas de compartirlo, pero con tu boca dices una cosa y con tus actos haces otra, ¿no? Sí. Pero esto se dice muy fácil, René, pero la vida en sí es complicada para poder, pues, empatar estas dos cosas. O sea, rendirte a la voluntad de Dios y decir, trabaja tú en mí. Yo ya no voy a estar aquí tratando de convencer a nadie porque no es mi papel. Sobre todo, por ejemplo, creo que a los que más trabajo nos cuesta siempre es a nuestra familia cercana, Sí. ¿no? Es a la que más trabajo, por experiencia lo sé, yo creo que tú también, porque son los primeros que te dicen, uy, no, ya estás yendo con los aleluyas. Te voy a decir, uy, no, ya me vas a venir a decir no sé qué. ¿Por qué? ¿Por qué pasará esto?
Pues la verdad es que justo es eso. El diablo quiere venir a destruir y a causar divisiones. Y lo que más me gusta de un versículo que yo noté es que recientemente es que justamente habla y dice que todos hemos sido hijos de la ira. O sea, y quién, o sea, quién es la ira. O sea, el diablo no es que tenga ira, él es la ira. Entonces, justamente todos hemos tenido ese espíritu. Todos, no hay ninguno que no. Y ¿De la ira todos? De la ira. Dice que Sí, 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 todos sí, hemos sí. sido hijos de la ira. Entonces, Sí, es como esa parte de quizá alguno batalla más con ciertas cosas, pero a fin de cuentas siempre va a estar esa división hasta familias. Jesús lo dice, cualquiera que quizá, o sea, no aborrece a su padre o a su madre no es digno de mí, ¿no? Es como quizá amar más a tus padres, pero hay mucha división en la familia y Jesús justamente habla de eso porque es relevante, pero yo lo veo más igual como una oportunidad de que quizás si no tuvieras esos problemas en tu casa o en tu familia, quizá no podrías depender de Dios todos los días. No podrías quizás hasta acordarte de Él y decir, Dios te necesito hoy, y mañana otra vez decir, Dios te necesito hoy, y mañana otra vez decir, Dios te necesito hoy. claro, claro. O sea, son situaciones que hacen que necesites a Dios. El que las cosas no funcionen de la manera en la que la película, las redes. Hoy, ¿qué pasa? Que hoy nos enfrentamos a que todo el día los chavos, sobre todo, están viendo redes sociales. A que los mensajes en redes sociales son, a veces son llenos, siempre todo es para que todo va, no te preocupes, todo va a estar bien, ¿no? O sea, te sientes mal, no te preocupes. Hay demasiada información en las redes sociales y eso obviamente pues es para distraernos, como bien lo dices, sobre todo porque hoy por hoy ya hasta los niños chiquitos traen un celular en la mano, ¿no? Entonces, qué bueno que existan personas que tomen las redes sociales para compartir el evangelio. Aunque te digo, obviamente es una rebeldía para cómo están las redes sociales hoy. Y la manera en la que tú lo haces es muy buena. Te felicito porque has alcanzado a muchísimas personas, millones de personas que han escuchado a través de ti, René. ¿Qué piensas de esto? Pues considero que ha sido igual por él, pero igual yo he visto muchos que igual me preguntan que quieren comenzar a hablar de la Sí. palabra. Ajá. ¿Que cómo le Y hacen? O... sí, yo creo que me enfocaría simplemente en di lo que dice la Biblia. O sea, hay un versículo que igual Juan lo explica muy bien, dice, hablen lo que han visto y lo que han oído. Muchas veces tratamos hasta de cuál será la mejor manera de hablarle a esta persona, cuál es la mejor táctica. O literalmente hasta si tú mismo estás yendo a una iglesia y escuchas algo de tu pastor o escuchas algo, no sé, en el grupo de jóvenes y se te quedó, solamente repítelo. No tienes que inventarte algo nuevo, solamente Claro. tienes que repetir lo que ya escuchaste, lo que tú sabes, lo que Dios ha hecho en tu vida, como la parte en la que Jesús expulsa al demonio del hombre y él quiere ir con él y él solamente le dice, no, o sea, tu trabajo es aquí, tú solamente comparte, o sea, ni siquiera, no creo que él ni siquiera supiera nada de la Biblia, la verdad, no sabía nada, no creo que ni siquiera la haya abierto, conocía las escrituras, Sí. solamente le dice, comparte lo que Dios hizo en ti. Y con eso es suficiente porque estás compartiendo lo que Dios hizo en ti y lo que has visto, lo que has oído. Claro. Sí, o sea, ¿para qué le buscas más, no? ¿Para qué te metes en un callejón sin salida? Uh-huh. ¿Para qué compartir lo que dice tu pastor? Compartir lo que está en las escrituras y listo. Pero bueno, también pararse, me imagino que esta gente que te pregunta, bueno, es que pararse frente a una cámara y estar hablando, aunque sea una red social, no siempre tienes la habilidad. Y fíjate qué chistoso. ¿Qué estás estudiando? Estudio finanzas. Fíjate, o sea, fíjense, estudia finanzas, o sea, no estudia marketing, no estudia comunicación, pero lo haces bien. O sea, Dios te ha dado este don, porque para mí sí es importante, te voy a decir algo que como comunicadora lo pienso, que un pastor o una persona que cree contenido tenga conocimiento de la palabra, no solo de la palabra en la Biblia, hable bien. ¿Por qué? Porque creo que esto también ayuda a comunicar, o sea, ser un buen orador. Y tú lo eres, René. O sea, es un don, es un talento que Dios te ha dado, pero lo has desarrollado bien. O sea, sí podrías a lo mejor darle un consejo a algún chavo de cómo hacerlo, aunque como tú dices, bueno, habla solo de la palabra, pero no es fácil. O sea, es un talento que tienes. Sí, bueno, sí es el Espíritu Santo 100%. Sí, sí. Sí.
Eso no lo, o sea, no lo dudo. Pero qué increíble que a esta edad y en este momento estés ahí en este lugar donde estás, aprovéchalo para compartirlo a miles de personas. Pues me encanta eso que tú haces y que no cualquiera, porque también la Biblia dice, René, que no todos no todos tenemos el mismo talento. O sea, no todos somos para curar, no todos nacimos para hablar en público, no todos nacimos o sea, cada uno tiene un talento que Dios nos ha dado diferente. Y este talento que tenemos, pues tenemos que desarrollarlo, ¿no? Sí, también considero que eso es cierto, cada uno tiene una parte en el cuerpo de Cristo, pero a fin de cuentas también no creo que eso sea excusa para no desarrollar quizá lo que Dios quiere desarrollar a nosotros, porque también algo que he visto es que Jesús, en sí las características que él tenía tenían muchas características. Jesús era maestro, Jesús era profeta, Jesús tenía muchos talentos y Dios, imagínate, o sea, estás en un lugar en donde puedes decir, quizá aquí no hay alguien que hable o aquí no hay alguien que interprete. O sea, a fin de cuentas, Dios quiere desarrollar todas esas habilidades en ti para la persona que tienes de frente. No solamente que tú pienses que nada más tienes un talento, sino Jesús dice justamente que nos quiere dar todo. O sea, bajo Jesús, bajo lo que él hizo, él quiere que recibamos todo. Él quiere que descansemos en una obra terminada. La misma palabra que usó Jesús para lavar los pies de sus discípulos está en la misma en Apocalipsis, que habla sobre el rollo y el cordero, y dice, y escuché una voz que dijo, hecho está. Viene de la misma gramática de palabra. O sea, Dios siempre ha querido que entremos en un trabajo terminado y descansemos en lo que Él ya ha hecho, y eso es recibir todo lo que Jesús recibió, y así desarrollarlo y así hablarlo con las demás personas. Todos esos talentos, hablarlos con todos los talentos. O sea, nos quiere dar todo, literalmente. Wow, qué maravilla descubrirlo, conocerlo, saber que la palabra de Dios pues está viva. O sea, tomar una Biblia y leerla es leer vida, es conocimiento. Y hablando de Biblias, y ya que estamos en la Sociedad Bíblica de México, ¿cuál para ti es la versión que prefieres? Porque hay muchas versiones bíblicas. ¿Cuál recomiendas o cuál es la que tú lees más? Pues la verdad he visto muchas traducciones últimamente, tanto en español como en inglés. La verdad hay muchísimas de muchas editoriales. Yo en lo personal prefiero Reina Valera porque me gusta más cómo se utilizan las palabras, como que las palabras que utiliza puedes quizá entender un poco más, pero bueno, eso es en español. En inglés la verdad me gusta más King James Version por las palabras, igual por las palabras que utiliza, los conectores que utiliza, pero considero que cualquier Biblia que tú leas es buena. O sea, la mejor Biblia es la que tú lees, la verdad. O sea, a fin de cuentas todas tienen la misma y todas, o sea, Jesús está ahí, ¿no? O sea, cuando tú abres la Biblia, no estás leyendo un libro X, ¿no? Oye, imagínate, bueno, pues la Biblia es el libro todavía el más leído del mundo, el con más traducciones en el mundo. Todavía, no sé, hace mucho que no abro el cajón de una habitación de un hotel, pero siempre recuerdo que había un evangelio. Sí, todavía. Todavía, ¿verdad? Sí. O sea, tú vas a un hotel, imagínate el poder que tiene, ¿no? El poder que tiene poder leer, que a lo mejor estás desanimado, estás mal, y abrir las escrituras y saber que Dios mismo te está hablando, te está dando un mensaje, te está diciendo esta cosa, es así. Fíjate que yo, en lo personal, lo primero que leí de la Biblia, de las escrituras, fue Salmos 23. Fue el primero que tomé un día y lo leí y me impactó. O sea, creo que es algo que siempre voy a recordar toda mi vida. ¿Qué fue lo primero que tú leíste de la Biblia? ¿Empezaste en orden en el Antiguo Testamento o cuál fue lo primero que leíste? Yo leí muchas cosas, pero creo que justamente el versículo que más recuerdo, los primeros que leí, fue el de Lucas, que habla de el que tiene, aún más se le será dado, pero el que no tiene, pues, se le será quitado y se lo da a alguien más. Entonces considero que igual, cada vez que lees una página en la Biblia y entiendes algo, cada vez que lees a la iglesia y escuchas algo, cada vez que escuchas un podcast y escuchas algo, y qué haces con esa información, ¿no? O sea, Dios exige mucho más de ti que alguien que no lo ha entendido. Y a mí me gusta mucho eso, me gusta mucho explicar lo que Dios me muestra, porque antes lo veía y decía, híjole, pues ya literalmente estoy diciendo todo lo que Dios me da, ¿no? Pero he entendido que mientras más das,
más Dios te revela. Y eso es lo padre, porque es como tú tardas horas tratando de encontrar algo valioso, un diamante, y tú sales y lo das al pueblo, y eso es lo que hace feliz. No que tú lo encontraste y te lo quedaste para ti, sino que tú lo das y lo compartes con los demás. Exacto, qué buena analogía. O sea, ese minero que se tardó años, no sé, encontrando ese carbón, ese pedazo de carbón y luego sacando el diamante, acaba compartiéndose. O sea, yo creo que es exactamente lo mismo. O sea, tenemos que compartir y compartir de una manera. Para mí, el mensaje central de Jesús es el amor. Creo que sin amor nada somos, y si no compartimos amor, porque pues no estamos compartiendo a Dios. ¿Tú piensas eso? Sí, más que nada, él no lo decía. O sea, él no habla, él sí era muchas palabras, pero cuando era de amar y tratar a las personas, no se los decía si no lo hacía. Lo hacía. No. Y pues finalmente considero que no te toma mucho darte cuenta de que hay un Dios, de que realmente Jesús es real, Dios es real. O sea, si no te enfocaras tanto en las demás cosas, si tú solo te sientas y te pones a pensar las cosas, o sea, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? Es muy fácil entender y darte cuenta que Dios es real. Simplemente tienes que salir y observar afuera. Ay, eso está súper lindo. Observar, como bien dices. O sea, toda la creación alaba a Dios. Y eso es cierto. O sea, si tú te levantas de madrugada y escuchas a las aves cantar y ves el sol salir y parecen cosas románticas, parece como, ay, un cliché, pero no. Toda esa creación está alabando a Dios. Entonces, yo creo que por ahí podemos empezar. ¿Cuál sería tu mensaje final para este podcast que hoy estamos comenzando y que nos da mucho gusto tenerte? Tu mensaje final, René, y por favor al final regálalo en tus redes sociales para que lo sigan y para que escuchen todo esto que está diciendo. Sí, creo que lo último que diría está en Apocalipsis, y me gusta que el libro de Apocalipsis es casi el primero que, casi de los únicos. Obviamente sí somos bendecidos, pero en Apocalipsis dice: cualquiera que guarda estas palabras, que cree en estas palabras, será bendecido. Y yo lo veo mucho como antes, para los judíos, ellos ni siquiera podían ver a Jesús en los primeros 5 libros de Moisés. Y lo veo igual. Fue la primera venida de Jesús, pero Jesús promete una segunda venida. Y está mucho en Apocalipsis, y es como creer lo que dice, creer lo que va a pasar, y tener fe simplemente en todo lo que Jesús dice con nosotros. No solamente una cosa, sino guardarte todo lo que Él dice. No solamente una palabra, sino tener fe en todo lo que Él dice, porque va a haber un día que vamos a estar delante de Jesús, y ahí ¿qué va a pasar? No, o sea, solamente eres, te ve justo, no te ve justo, pero el versículo, el que más he pensado en estos días, que es: el Señor es la fuente de toda mi justicia. Es Jesús, nuestro abogado, el justo. Él es el que nos justifica, nosotros no. Ay, muchas gracias, René. ¿Cuáles son tus redes sociales? Estoy como René Rubias en todas las redes. Pues síganlo porque en verdad es un chavo que habla como lo están viendo aquí, que comparte, que sale a las calles y que comparte, como él dice, lo que está aprendiendo, que comparte ese amor por Dios y todo lo que te ha dejado en tu vida. Y pues te deseamos que sigas adelante, que te sigamos viendo por ahí, compartiendo el evangelio, dando las buenas nuevas, las buenas noticias a todos los que nos rodean. Y pues cuando quieras regresar aquí, siempre serás bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Muchas gracias a ti. Y gracias a ustedes por vernos en esta primera emisión de Entre Voces. Los invitamos, por supuesto, a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, a que activen la campanita, que compartan este mensaje, porque estoy segura que alguien puede necesitarlo, y dejen sus comentarios. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.